Au. Vaya, ¿por qué me cayó la manzana? ¿Por qué no se fue a un costado o por qué no voló? Hola, ¿qué tal? Nosotros somos estudiantes de la Universidad Veracruzana del Programa Educativo de Químico Farmacéutico Biólogo en la Facultad de Ciencias Químicas de Orizaba. En este video les vamos a hablar sobre un tema fundamental en la física, las leyes de Newton. Mi nombre es Iliana Areli Caredo. Y mi nombre es Rigel Gómez Telles. Las leyes de Newton son tres principios fundamentales que describen el movimiento de los objetos. Estas leyes, formuladas por Isaac Newton en el siglo XVII, son la base de la mecánica clásica y nos ayudan a entender cómo los cuerpos se mueven y se comportan bajo la influencia de fuerzas. En este video veremos ejemplos reales que ilustran cada una de estas tres leyes, debido a que son conceptos claves para entender situaciones de la vida cotidiana. Por ejemplo, cómo es que un automóvil se detiene a la hora de que frenamos, o cómo es que se mueve un objeto cuando le aplicamos una fuerza. El objetivo de nuestro video es demostrar cómo funcionan cada una de estas leyes y cómo se aplican en la vida cotidiana. Comencemos con la primera ley, la ley de la inercia. Pero antes vamos a dar dos conceptos clave para que podamos entenderla mejor. Primero que nada, ¿qué es la fuerza? Bueno, pues la fuerza es una interacción que puede modificar el estado de movimiento de un objeto. Es decir, puede ser que acelere, frene, cambie de dirección y también puede deformarlo. Las fuerzas pueden provenir de diferentes fuentes como el magnetismo, la fricción, una colisión, la gravedad, etc. Dependiendo del sistema, las fuerzas se pueden medir en diferentes unidades como bien pueden ser dinas, newtons, libras, kiloponts y se representan mediante vectores, donde la dirección indica hacia dónde se dirige la fuerza y la longitud la intensidad de la fuerza. Ahora bien, ¿qué es la inercia? La inercia es la propiedad que tienen los cuerpos para resistirse a cualquier cambio en su estado de movimiento. Es decir, un objeto tiende a mantenerse en su estado actual, ya sea en movimiento o en reposo, hasta que una fuerza externa lo obligue a cambiar ese estado. Ahora sí, la primera ley de Newton, que como mencionamos anteriormente, también se le conoce como la ley de la inercia, nos dice que un objeto que está en reposo permanecerá en reposo, y un objeto que está en movimiento continuará moviéndose en línea recta y a una velocidad constante, a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Esta ley nos muestra la resistencia natural de los objetos a cambiar su estado de movimiento. En otras palabras, si un objeto está en reposo, no se va a mover, a menos que algo tire o empuje de él, y si está en movimiento, no va a cambiar su velocidad ni su dirección sin la influencia de una fuerza externa. Esto es lo que nos dice la primera ley de Newton. Cabe aclarar que en la superficie de la Tierra nosotros no observamos un movimiento perpetuo o indefinido, porque existen fuerzas como la fuerza de fricción y la resistencia del aire que actúan en contra a la fuerza que origina el movimiento. Esto hace que el objeto eventualmente se detenga si no se le sigue aplicando una fuerza. Pero en otras condiciones, como por ejemplo en el espacio, donde no hay resistencia del aire o fuerza de fricción, sí podemos observar un movimiento que es indefinido hasta que actúa otra fuerza en el objeto. Ahora vamos a ver un ejemplo que ilustra esta primera ley. Como vimos anteriormente, un ejemplo sencillo de la inercia es cuando vamos en un automóvil. Si el coche frena abruptamente, nuestro cuerpo tiende a ir hacia adelante. Esto es porque nuestro cuerpo quiere seguir moviéndose en la misma dirección y a la misma velocidad que llevaba el automóvil. Al frenar, es el cinturón de seguridad el que actúa sobre nosotros deteniendo nuestro movimiento. Ahora vamos con la segunda ley de Newton, la ley de la fuerza y la aceleración. La segunda ley de Newton establece que la aceleración es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre un objeto e inversamente proporcional a su masa. Matemáticamente se expresa de la siguiente manera: F es igual a m por a, donde F es la fuerza neta aplicada sobre el objeto, m es la masa del cuerpo y a la aceleración que éste experimenta. Existen diversos sistemas para poder medir la fuerza, la masa y la aceleración, cada uno con sus propias unidades. En el sistema MKS, metros, kilogramos, segundos,
La fuerza se mide en newtons, la masa se mide en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. En el sistema CGS, centímetros, gramos, segundos, la fuerza se mide en dinas, la masa se mide en gramos y la aceleración en centímetros sobre segundo al cuadrado. En el sistema inglés, la fuerza se mide en libras, la masa se mide en slug y la aceleración en pies sobre segundo al cuadrado. Ahora bien, en el sistema técnico, la fuerza se mide en kilopons, la masa se mide en unidad técnica de masa, UTM, y la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Al empujar una caja sobre una superficie plana, aplicamos una fuerza en línea recta, lo que hace que la caja comience a moverse. Sin embargo, la fuerza de fricción actúa en dirección opuesta a la que empujamos, resistiendo el movimiento. En este caso, la fuerza neta es la diferencia entre la fuerza aplicada y la fuerza de fricción que se opone al movimiento. Si la fuerza aplicada es mayor que la fuerza de fricción, como en este caso, la caja se moverá, como podemos observar. Según la segunda ley de Newton, la aceleración de la caja es directamente proporcional a la fuerza neta y esta inversamente proporcional a su masa. Esto significa que si empujamos con más fuerza o si la caja es más ligera, la aceleración será mayor. Tercera ley de Newton, ley de acción y reacción. La tercera ley de Newton nos dice que para cada acción existe una reacción de igual magnitud pero en sentido contrario. Esto significa que cuando un objeto ejerce una fuerza sobre otro, este segundo objeto ejercerá una fuerza de igual magnitud pero en sentido contrario. Para entender esto mejor, veamos el siguiente ejemplo. Cuando mi compañera lanza el balón contra el piso, el balón ejerce una fuerza contra este mismo, siendo la de acción, y el piso ejerce la misma fuerza pero en sentido contrario, siendo la de reacción y generando que el balón rebote. Para concluir, podemos decir que las leyes de Newton explican cómo los objetos se mueven bajo la acción de fuerzas. La primera ley describe la inercia, la segunda, cómo las fuerzas afectan la aceleración, y la tercera, que cada acción tiene una reacción opuesta. Estas leyes no solo sirven para analizar situaciones de la vida cotidiana, sino que son la base de desarrollos tecnológicos avanzados, desde un coche y un puente a un cohete espacial. Como experiencia personal, queremos añadir que a nosotros realizar este video nos fue de mucha utilidad para poder profundizar un poco más en cada ley y entender mejor cómo funciona. Con esto nos despedimos, muchas gracias y hasta la próxima.